Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar ya inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener la primera oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este santo sábado que tú nos das, por los cuidados que tú has tenido con nosotros, con nuestras familias, Señor. Y también te damos las gracias por esta clase que podamos tener y te rogamos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Amén. Acompáñanos, ayúdanos a estar concentrados, Padre, y también que nos des la sabiduría para poder entender. Ayuda a Jacqueline también, Señor, y quédate acompañándonos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Ya voy a tener que cambiar este letrerito porque parece que ya está medio antiguo. Bien. Miren, este es un rápido resumen de lo que fue la clase anterior para que podamos más o menos tomar nuevamente el hilo de lo que estábamos viendo. Dice, dijo el ángel, Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Ya? Entonces dijimos que esta es la forma en que discernimos cuándo se produjo la caída de Babilonia en tiempo de nuestros pioneros, y que es una caída que comenzó ahí, pero es progresiva. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Sus oraciones y sus exhortaciones son abominación a la vista de Dios. Me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales, o las que son solo de nombre, digamos. Sus ánimos carnales se espacian en sí mismos, adornan sus pobres cuerpos mortales y luego se miran con satisfacción y placer. Jesús y los ángeles los miran con enojo. Dijo el ángel, sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo. Su porción está preparada. Las terribles amenazas del tercer ángel van a ser realizadas y todos los impíos han de beber de la ira de Dios. Una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. Esto está en primeros escritos y dijimos, ¿no es cierto?, que sabemos, sí, que Satanás está en todo el mundo, pero en forma mucho más especial, él le interesa el mundo que ya conoce algo de Dios, las iglesias. Y desde que las iglesias le dieron la espalda a estos mensajes cuando les fueron predicados en su debido tiempo, y tuvimos dos chascos, el de 1843 y el de 1844, cuando ellas le dieron la espalda al Señor, el Señor también, ¿no es cierto?, las abandonó. Pero no así a los miembros en particular, que dijimos que después han ido sumando esas iglesias, nuevos miembros que no tuvieron conocimiento de esto y que necesitan también la luz. Y mucho pueblo de Dios todavía está ahí en Babilonia. De ahí se puede llamar a estas iglesias ya Babilonia. Antes no eran la iglesia del Señor. Entonces, del resto de lo que quedó de estas iglesias surge lo que llamamos remanente o resto, la iglesia remanente, a quien Dios sí comienza a dispensar ahora las verdades, especialmente las relativas al tiempo del fin, y tres mensajes que debe proclamar para preparar el camino de la venida del Señor. Así como Juan Bautista, ¿no es cierto?, preparó el camino de la venida del Señor, la iglesia remanente tiene por misión, dijimos, y esa es la misión distintiva, preparar el camino para el Señor con el mensaje de estos tres ángeles de Apocalipsis 14. ¿Ya? Y vamos a ver que se le suma el ángel de Apocalipsis 18 para poder dar el último fuerte pregón. Ahora, el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias fueron decayendo más y más, pero la apostasía aún no ha culminado. Antes de la venida del Señor, Satanás obrará con maravillas mentirosas. Yo aquí les saqué varios pedazos porque estas ya las vimos. Este es un resumen de las citas que vimos más extensas. Entonces, para que no salga tan largo, es solamente para que hagamos memoria. Satanás obrará con maravillas mentirosas. El cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 aún o está aún reservado para lo porvenir, ¿ya? Entonces, aquí entra lo que estuvimos viendo.
sobre el espiritismo. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros vimos cómo el espiritismo, y decían las citas que vimos, que está llenando el mundo y que es la obra magistral de Satanás que ha estado preparando por mucho tiempo para engañar al mundo. Y esta obra del espiritismo la ha manifestado en el mundo de diversas maneras. Estuvimos viendo todas las distintas disciplinas y qué sé yo, donde él ocupa el espiritismo y las personas son engañadas. Pero lo más terrible, bueno, una de las cosas más terribles es cuando se empezó a llenar las iglesias de estas, y todavía está ocurriendo, de todos los espíritus inmundos y las aves inmundas, que son ángeles malos, es dos maneras distintas de decir lo mismo. Se empezaron a llenar de estos espíritus inmundos, que son demonios y doctrinas de demonios, y relacionadas con el espiritismo, ¿ya? Pero lo más terrible de todo, que todavía tenemos que ver, es cómo ahora se las está ingeniando y ha estado penetrando también en nuestra iglesia. Y ahí ya que la cosa se pone muy complicada. Pero sabemos que no va a triunfar, porque la profecía dice que Dios tendrá un pueblo fiel hasta su segunda venida. Ahora, dice acá, las iglesias entonces fueron decayendo más y más, pero la apostasía aún no ha culminado. Antes de la venida del Señor, Satanás obrará con maravillas mentirosas. Aquí está el espiritismo. El cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Conflicto de los siglos, esta es la página. Y luego dice, se me presentaron algunas cosas terriblemente impresionantes. Y estoy haciendo alusión a esa visión que la hermana White tuvo, donde un hombre, un ser de estatura majestuosa, porte noble, se paró enfrente de una congregación y empezó a recorrer, ¿no es cierto?, las páginas de un rollo que llevaba escrito, y mientras que recorría las páginas izquierda, derecha, iba mirando toda la congregación, y lo que veía ahí eran los pecados de los que estaban congregados, y que estaban congregados en el pueblo de Dios, en la iglesia adventista del séptimo día, no en otro lugar. Entonces, en vista de eso, finalmente, bueno, vimos que la hermana White sufrió mucho cuando vio eso, se angustió mucho al ver, constatar la iglesia, ¿no es cierto?, que había comenzado tan pura y que ahora estaba convertida en lo que no era el ideal de Dios, y según la profecía, convertida en la Odisea. Y dice acá, y una voz, cuando ella estaba en medio de la visión viendo eso, dijo que esa voz, el tiempo ha llegado cuando toda la actividad de la obra en el cielo es a favor de los habitantes de este mundo. Entonces, dijimos que así como Satanás, ¿no es cierto?, congregó a todos sus malos ángeles para concentrar todas sus estrategias acumuladas de todos estos 6.000 años que él ha adquirido de experiencia, y para ya, yo creo que no tiene mucho ni tiempo de ir a atentar a otros mundos, sino que se ha metido también aquí de lleno en esta tierra para dar su última pelea. Entonces, como Satanás hace eso, Dios hizo lo mismo y trajo a todos sus ángeles para ayudarnos a nosotros. Y sabemos que se necesita mucho de la ayuda de los ángeles, porque Satanás usa armas que Dios no usa, que están en contra de sus principios. Satanás engaña, Satanás da falsas apariencias de las cosas, trabaja con nuestros apetitos carnales que traemos desde el nacimiento, y nosotros, el Señor no nos presiona, el Señor quiere que elijamos voluntariamente servirle y que estemos de nuestra propia iniciativa, buscándolo continuamente para tener el poder para vencer. Entonces es más trabajo, el trabajo que tiene que hacer Dios es más difícil, porque necesita de nuestra cooperación, mientras que el diablo usa malas artes para esto. Por lo tanto, se necesita muchos ángeles para que puedan contrarrestar la obra del enemigo y pueda ser dado el lugar al cumplimiento de las promesas de Dios, como por ejemplo, de que ninguno podrá ser tentado más allá de lo que es capaz de resistir, sino que porque el Señor va a darnos, ¿cierto?, juntamente con la tentación, la salida para que podamos resistir. Entonces, por eso que ahora toda la actividad de la obra en el cielo es a favor de los habitantes de este mundo. Eso es lo que Dios presentó ante mí con tanta luz. Ya ella lo vio en forma muy señalada. ¿Por qué ella se lo señaló de esa forma? Porque Dios quiere nuestra atención. A ver, si me esperan un segundito, voy a ver si encuentro la cita testimonios para los ministros. Si la encuentro luego, lo dejamos para otra vez. Porque a mí me llama la atención. Hay gente que no le gusta cuando uno habla estas cosas porque dice que le da miedo. ¿Ya?
pero mira, aquí está la cita, es la página 430 de Testimonios para los Ministros. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Y con esto yo creo que deberíamos entender que no es saludable que nosotros, como el avestruz, queramos esconder la cabeza debajo de la arena. Porque Dios nos está diciendo lo que va a pasar. No son especulaciones y nosotros no estamos preparados. Deberíamos con gratitud y preocupación tratar de aprender estas cosas en vez de tratar de rehuirlas. Dice así, página 430 de Testimonios para los Ministros. Quisiera alarmar a mis hermanos si pudiera. Quisiera apremiarlos con la pluma y la voz, con este ruego. Vivid en el Señor. Caminad con Dios si queréis morir en el Señor y entrar pronto donde el Señor permanece para siempre. No seáis rebeldes a las amonestaciones celestiales. Recibid las amonestaciones, los ruegos, las advertencias, los reproches y las amenazas de Dios, que han sido descuidados, y permitid que corrijan vuestro corazón apóstata y pecaminoso. ¿Y a quién va dirigido este mensaje? A nuestra iglesia remanente, para que ustedes vean cómo ha tomado un carácter dramático esto, porque no solamente estos malos ángeles están metidos en todo el mundo y en las iglesias apóstatas, sino que también están procurando continuamente de desviarnos del sendero del Señor, y Dios es tanto así que le tuvo que dar una visión, por ejemplo, impresionante la hermana White, para que viéramos nuestra necesidad y cómo el cielo está tratando de ayudarnos y nosotros no nos importa, y más encima no queremos que nos hablen de cosas que nos den miedo. Como muchas personas me han dicho, ¿no? Oye, hermana, es que lo que usted dice asusta. Así me han dicho. Entonces aquí ella dice así, que quisiera alarmar a mis hermanos si pudiera y quisiera apremiarlos. Y habla de, miren, amonestaciones, ruegos, advertencias, reproches y amenazas de Dios. La palabra amenaza tiene una connotación muy negativa en la actualidad. O sea, oh, ¿me quieres amenazar? ¿Me estás amenazando? ¿Sabe que aquí habla de las amenazas de Dios? Para que ustedes tengan una idea. Entonces, más vale que nos vayamos haciendo la idea de que necesitamos estos reproches y estas amenazas, que son por nuestro bien, porque estamos en una condición muy deplorable y de mucho riesgo. ¿Ya? Y luego dice, permitid que la gracia transformadora de Cristo os haga puros, fieles, santos y hermosos como el lirio inmaculado que abre su capullo sobre el seno del lago. Transferid vuestro amor y vuestros afectos a aquel que murió por vosotros en la cruz del Calvario. Educad vuestros labios a entonar sus alabanzas y a ofrecer oraciones como incienso santo. ¿Ya? Entonces, eso es para que tengamos una idea del sentido de urgencia que debiéramos promover. ¿Ya? Eso, dice ella, es lo que Dios presentó ante mí con tanta luz. Ahora, dice acá esta otra cita, vi que la fuerte mano del enemigo se opone a la obra de Dios y que se debe alistar la ayuda y la fuerza de todos los que aman la causa de la verdad. Ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad, a fin de que por una constante vigilancia puedan ahuyentar al enemigo. O sea, nosotros con esfuerzo esporádico o ya una semana de oración, no vamos a ahuyentar al enemigo. Aquí está diciendo que se requiere de una vigilancia. ¿Vigilancia de qué tipo? Una vigilancia constante. Constante. ¿Y para qué? Para manifestar interés por sostener las manos de los que defienden la verdad. ¿Se acuerdan cuando tuvieron que sostener las manos de Moisés porque se le caían cuando estaba en la guerra y tuvieron que sujetársela una a cada lado porque cuando bajaba sus manos le crecía el triunfo de los hijos de Dios en la batalla? Entonces tuvieron que sujetarle las manos porque ya no las podía tener en alto. Es algo parecido esto. Hay que sostener las manos de los que defienden la verdad. Y me incluyo porque no es cosa fácil. No es cosa fácil. El enemigo no se queda tranquilo. Y nosotros debemos hacerlo. ¿Cómo? Más todavía. Estar en una vigilancia constante. ¿Para qué? Para ahuyentar al enemigo. Porque la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Allegaos pues a Dios y él se allegará a vosotros. Pero el diablo es bien persistente. Así que esto de resistir al diablo debe transformarse en un hábito. ¿Ya? Dice, todos deben ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra.
No está hablando de una obra de la predicación. Parece que cada vez que hablamos de la obra, nosotros pensamos en darle el mensaje a los que no lo conocen y bautizar. Pero acá está hablando de otro tipo de obra, está hablando de la obra de cuidar la verdad y a los que llevan la verdad. ¿Ya? Dice, debe despertarse toda energía del alma porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. Y el otro drama que tenemos es que no conocemos la verdad. ¿Cómo, hermana, que no conocemos la verdad? Yo estudié las 28 doctrinas, yo las sé. Sí, hermanos, pero las verdades relativas a este tiempo de la historia profética, que son elementales para poder sortear los ataques del enemigo, es lo mínimo que podemos saber para poder combatir esos ataques. Eso no lo sabe o no lo entiende la mayoría de la hermandad. Entonces, esto es algo que es dramático. Queremos ir a la guerra con un barquito de papel. Eso no se puede. Debe despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente, porque queda poco tiempo. El diablo está preocupado porque le queda poco tiempo, y nosotros, dice luego. Vi luego el tercer ángel, porque ya vimos los dos primeros ángeles, ¿ya? Pero ahora viene el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Ahora, mire, vamos a repasar de una manera rápidamente también lo que vimos la última vez, de que los dos primeros ángeles tienen mensajes que deben ser aplicados ahora, en este tiempo, para que puedan ser entendidas las voces que emitieron los 7 truenos de Apocalipsis 10, ¿se acuerdan? Entonces todavía estamos, desde el punto de vista histórico, profético, en el mensaje del segundo ángel. Pero el tercer ángel se da junto con los anteriores en el sentido de que es ineludible que haya un éxodo de las iglesias que están en el error de parte de los que son sinceros. Y el mensaje del tercer ángel habla de una caída de Babilonia y los que son sinceros, por ende, tienen que salir. Pero esto todavía yo diría que es tan progresivo como también lo ha sido en la perversión de las iglesias que siguen, ¿cómo se llama?, introduciendo demonios y doctrinas de demonios. Ahora, este tercer ángel tuvo su obra también en tiempo de Elena de White, pero no de forma destacada como el primer y segundo ángel. ¿Ya? Debe manifestarse en forma mucho más grande cuando se manifiesta a todo el mundo, no solo más en Estados Unidos, en otros lugares, sino ahora a todo el mundo. Y vamos a ver justamente hoy día cómo es eso. Ahora dice, vi luego el tercer ángel, dijo entonces mi ángel acompañante que su obra era como terrible, su misión era tremenda. ¿Y qué hacía este ángel? ¿Por qué la misión era tremenda y era terrible? Porque tenía que separar el trigo de la cizaña. ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? El trigo son los hijos sinceros de Dios y la cizaña son los falsos discípulos de Cristo, que están dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces, el Señor tiene que sacar de las iglesias de Babilonia el trigo que está allí y tiene que sacar dentro de su iglesia remanente la cizaña que está allí. Y dice que va a haber un intercambio. Por una parte, y esa cita no la puse, pero acuérdenme, si me acuerdan, yo se las pongo. Va a haber un intercambio, porque por una parte van a salir algunos de nuestra iglesia y los lugares de los que salgan van a ser reemplazados por los de aquellos que están saliendo de Babilonia y van a venir a nuestra iglesia. ¿Ya? ¿Y quién hace esa obra? El mensaje del tercer ángel. ¿Ya? Ahora, decía acá entonces, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Aquí está la obra del sellamiento, ¿se fijan? Y para poder sellarlo para el granero celestial quiere decir, ¿no es cierto? Y hemos hablado mucho de eso, de las bodas del Cordero, que no es otra cosa, sino que, o sea, que es, en el fondo, es la formación o la terminación de la formación del pueblo de Dios que va a vivir con Cristo, la esposa de Cristo que se tiene que preparar, ¿no es cierto? Y en ese sellamiento se produce esa preparación. ¿Para qué? Para que entonces de una vez por todas los redimidos puedan irse al cielo y los perdidos se queden acá en la tierra, que van a ser muertos, por supuesto. Entonces, este sellamiento, para que se pueda efectuar,
tiene que ser realizado mediante la obra del tercer ángel. Por eso que es terrible esa obra, porque para poder sacar la cizaña del pueblo de Dios, tiene que haber un zarandeo. Y a nadie le gusta que le muevan el piso. Pero eso es lo que tiene que ocurrir, y no solo el piso, sino las paredes, todo se tiene que mover. Y sabemos que hay dos aspectos del zarandeo, un zarandeo interno y un zarandeo externo. El interno es el que ocurre dentro de nuestra iglesia como una reacción al reproche, a eso que leímos, las amonestaciones, los reproches, las amenazas a la palabra de Dios, y que una clase superficial y conservadora que dice dentro de los últimos días, que está dentro de nuestra iglesia y que lamentablemente es la mayoría, esa hermandad que no se ha consagrado de corazón al Señor, va a sentirse ofendida y va a agredir a sus hermanos que les piden un cambio y una definición de su postura para poder ser sellados. Entonces, va a haber una lucha interna en ese sentido, ¿ya? Los que escuchan el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, esos van a ser sellados, y los que rechazan ese mensaje van a salir de la iglesia. Pero ¿cómo van a salir? No va a ser porque nosotros le vamos a decir que se vayan. Nosotros no le vamos a decir que se vayan, nosotros le vamos a decir que se consagren a Dios. Pero ¿cuándo van a tomar la decisión de irse? Cuando venga el zarandeo externo. ¿Cuál es el zarandeo externo? Las leyes dominicales. Entonces, cuando vengan las leyes dominicales, esa gente que estuvo ahí aguantando a los otros hermanos y que hubo ese conflicto, esos voluntariamente van a salir porque no van a querer guardar el sábado con riesgo de perder su propiedad y su vida, ¿ya? Ahora, estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, ¿ya? Pero lamentablemente yo veo que el pueblo de Dios está atento a miles de distractivos que el diablo ha puesto, especialmente el área de las comunicaciones, las diversiones, incluso en el ámbito científico, muchas cosas. Ustedes ven ahora como, por ejemplo, se está tratando de ir al espacio, se quiere poblar Marte, sueños por el estilo, que nunca van a ser concretados. Pero la gente gasta mucho tiempo en eso y se ilusiona con cosas que no tienen ni un futuro y que el diablo ha inventado para distraer a la humanidad, para que no escuche o no tenga interés de escuchar acerca de Dios. Y que también ha distraído al pueblo de Dios, y a veces el pueblo de Dios va marchando junto con el mundo en estas cosas y se entusiasma con estas cosas, que si ellos conocieran bien la palabra de Dios, sabrían que son cosas que no tienen ni un porvenir. Buscar vida en Marte no tiene ni un porvenir, Jesús está por venir. Nunca dice que Jesús va a venir a buscar su pueblo a Marte, dice que va a venir a buscarlo acá a la Tierra. Entonces, para que tengan una idea más o menos de alguna de estas cosas, que algunos hermanos se distraen con cosas que no debieran hacerlo. Nuestra atención debe estar puesta en esto, y dice que estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, ¿ya? Hay otra cita en Testimonio para los Ministros también, que dice que, a ver si se las leo, acerca del libro de Apocalipsis. A ver, página 110 más o menos. Dice que no debemos permitir que nuestra mente sea distraída en otra cosa. A ver. No, a ver. Bueno, no, a ver. Acá está, no es exactamente aquí parece, pero sí, a ver. Bueno, pero acá, por ejemplo, dice: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Los ángeles anhelan mirar las verdades que son reveladas a aquellos que con corazón contrito investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. ¿Ya? A ver, pensé. Miren, acá dice: si nuestros hermanos estuvieran
despiertos, aunque fueran medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Entonces, para que ustedes tengan una idea, miren, no encontré justo esa, pero esa habla de eso, que nosotros nos debiéramos dejar que nuestra mente sea distraída por otra cosa. Debiéramos tenerla puesta en las profecías, especialmente en Apocalipsis y Daniel, ¿ya? Etcétera. Bueno, este es el capítulo titulado La Santa Escritura y el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis de testimonios para los ministros. Por ahí ustedes lo leen con más detalle, ¿ya? Pero sí, esto es algo urgente, ¿ya? Y nosotros estamos distraídos. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador. Y la profecía expone a la vista de una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de Dios. Este mensaje, si Dios dice que va a tener éxito, va a tener éxito. Y acá, en el mismo Apocalipsis, ¿no es cierto?, se muestra a unas personas, y dice que está aquí en el capítulo 14, así que tenemos que encontrarlo en donde está aquí, pero se muestra a estas personas que como resultado de esta amonestación, ellos guardan los mandamientos de Dios. ¿Ya? Y está en Apocalipsis 14:12, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y en qué parte está eso? Justo cuando termina con el sellamiento de los 144.000 y de la advertencia a los que adoran, perdón, sí, no, lo de los 144.000 está al comienzo del capítulo 14. Habla del tercer mensaje, de las amenazas para los que adoran a la bestia y su imagen. Y entonces ahí está la paciencia de los santos. Y ellos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, este es un grupo de gente. Ahora dice, uno de estos mandamientos, ya esta gente escuchó, uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como creador. Respecto al sábado, el Señor dice además que será una señal para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Eso dice Ezequiel 20:20, ¿ya? Entonces, el sábado es una señal. Como la señal que debe distinguir y que al ángel destructor debe mostrarle cuáles son los que son hijos de Dios, que debe cuidar, y cuáles los que no son y que deben ser destruidos. ¿Ya? Eso está en Ezequiel capítulo 9, la destrucción. Ahora dice, en contraposición, bueno, y para que veamos lo mejor, rapidito, Ezequiel capítulo 9, ¿en qué parte está eso? Acá, capítulo 8 están las abominaciones, y habla de las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios. Y luego en el capítulo 9 dice, el versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado en el umbral de la casa, y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, ¿ya? Y recordemos que cuando era Yom Kippur, ya el sumo sacerdote se vestía de vestiduras de lino. Así que aquí está simbolizando a Cristo. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ya? Entonces, y dice, y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno más. A todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron e hirieron en la ciudad. ¿Ya? Y miren, para que se den cuenta que está hablando de nosotros. Dice, y aconteció que cuando ellos los herían, quedé yo solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿has de destruir todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Este furor es derramado en primer lugar, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y en qué parte? En el remanente que está en Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, Jehová ha dejado la tierra y Jehová no ve.
Así también yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, sino que haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa señal? Hay en el mismo capítulo 9 de Ezequiel una nota del Espíritu de Profecía y que dice, ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en las frentes de su pueblo? Del 9, 2 al 4, del NJ. Dice, es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Así que no es ni un chip, ni nada de eso. Ya, por lo menos el sello de Dios no lo es. Y el otro también espera que tampoco lo sea. Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención, ¿ya? O sea, tiene que ver con nuestra salvación personal. El ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados, escuchen bien, del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Ahora, más adelante comenta y dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, o sea, al punto que la verdad se encarnó y se hizo estilo de vida en nosotros. Dice, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Y dijimos que el zarandeo es lo mismo que hablar de tiempo de angustia. Hay tiempo de angustia previo y tiempo de angustia final, el gran tiempo de angustia. ¿Ya? Entonces aquí dice que tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. ¿Ya? Ya había comenzado en ese tiempo el zarandeo. Los juicios de Dios están viniendo ahora, cosa que usted prenda las noticias y ya se va a dar cuenta, los juicios de Dios no es lo mismo que las plagas, ya lo hemos dicho más de una vez. Ahora dice, en contraposición con los que guardan los mandamientos, porque fíjense que había personas que como resultado del triple mensaje guardaban los mandamientos de Dios, pero acá tenemos que en contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos, contra cuyos errores va dirigido el solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9 y 10. Versión moderna para el tiempo de Ellen White. ¿Ya? Entonces, vemos acá, ¿de qué se trata más o menos el mensaje? ¿Ya? Se trata de que va a haber una marca. Esa marca todavía no existe. Todavía no se ha formado la imagen de la bestia. Por lo tanto, este es un mensaje que, si bien es cierto, tiene por motivo, por propósito, digamos, separar al pueblo de Dios, que se separen del pecado y los pecadores, como dice ahí, para que eso se produzca plenamente, tiene que haber una amenaza de afuera, que van a ser las leyes dominicales, porque van a surgir leyes en contra de la ley de Dios, y el que acepte esas leyes es el que va a recibir la marca en la frente o en la mano. Y esos van a beber del vino de la ira de Dios. ¿Y cuál es el vino de la ira de Dios? Son las plagas finales. O sea que esta marca viene poco antes del cierre de la gracia, porque después del cierre de la gracia inmediatamente caen las plagas. Así es, o sea, falta muy poco. Estamos viendo los juicios de Dios. Pronto van a surgir las leyes dominicales, ¿ya? Y luego de que surjan las leyes dominicales, ese zarandeo que dijimos nosotros en primero escrito da a entender que más o menos el tiempo que se va a tomar en que las personas que empieza el sellamiento de los vivos, ¿no es cierto? Se derrama la lluvia tardía y ahí, cuando ya se terminó de predicar el mensaje con el fuerte pregón, que es la consecuencia de la lluvia tardía, entonces se cierra la gracia completamente y entonces viene la ira de Dios, ¿ya? Se le llama, o sea, hay una contraposición de dos cosas, la ira de los hombres o de las naciones, dice, y la ira de Dios. La ira de las naciones es en contra de Dios y de su pueblo, y la ira de Dios es en contra de los que hacen
daño a su pueblo y que no han querido o han sido rebeldes contra Dios y se han levantado en contra de Dios. ¿Ya? Entonces ahí están los dos grupos, solamente va a haber dos grupos al final, nada más que eso. Mensaje del tercer ángel, ¿cuál es? Aquí está. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Se fijan la secuencia? Acá está la ira. Primero está el tercer ángel que predica a gran voz y dice que eso es con el poder del Espíritu Santo, y advierte en contra de la bestia, que sabemos que es el papado, de su imagen, que sabemos que es el protestantismo apóstata, unido, ¿no es cierto?, y con el respaldo civil, y la marca. ¿La marca cuál es? Es el plegarse, digamos, a guardar el domingo en lugar del sábado. Y después de eso, si ellos hacen eso, vienen las plagas, que es el vino de la ira de Dios, Apocalipsis 15 y 16, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, porque dice que antes siempre los juicios de Dios estuvieron atemperados con misericordia, pero en las plagas ya no hay ningún motivo redentor y por lo tanto la ira de Dios es pura, completa, o sea, no tiene mezcla de misericordia. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, además de que van a ser destruidos para la venida de Cristo, está pendiente un castigo con fuego y azufre al final, en la tercera venida de Cristo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, que es un símbolo de algo que ya no tiene arreglo, ¿ya? De algo que se acabó para siempre. Y a eso se refiere con los siglos de los siglos. Como la ciudad de Sodoma y Gomorra, para que ustedes vean, hay algo parecido. Si alguien les habla de eso, está en Judas. A ver si los leo enseguida. Judas, cuando habla del fuego eterno, se está refiriendo a eso. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra no están ardiendo ahora, lógicamente, pero sin embargo, acá en el libro de Judas dice, esperen, a ver, les digo enseguida. El versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ustedes saben que hay alguna ciudad que todavía, ¿cómo se llama?, se incendia y arde todos los días? No. ¿Pero por qué dice que esas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno? Siendo que ese fuego se acabó y después quedó solamente el humo, y hasta ni eso queda ahora. Porque se refiere a que el fuego fue eterno para los que sufrieron ese tormento. Para ellos nunca paró. Siguió hasta que murieron. ¿Ya? Ahora, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí están las amenazas del tercer ángel, que son terribles. ¿Se fijan? Ahora dice, y después de estas cosas, y otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y aquí vamos a ver la relación entre el tercer ángel y el que nosotros llamamos el cuarto ángel, que es el del Apocalipsis 18. Uno es Apocalipsis 14 y otro es Apocalipsis 18. ¿Ya? Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, comenzó a cumplirse en tiempo de nuestros pioneros, cuando ellos fueron expulsados de la iglesia y muchos tuvieron que salir para poder ser fieles a Dios. Comenzaron las leyes dominicales en ese tiempo, algunos hermanos incluso fueron presos por las leyes dominicales, pero eso dijimos que tuvo que parar y los vientos tuvieron que se estaban empezando a soltar, tuvieron que ser retenidos de nuevo, porque todavía no estaba preparado el pueblo de Dios. Y ahora viene Apocalipsis 18, que tiene que revivir ese testimonio de ese ángel que se quedó como adormecido, y dice, y después de estas cosas vi otro ángel, el cuarto, descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz. Esa alta voz nos recuerda Apocalipsis 10, ¿se acuerdan que el ángel, ese poderoso, dice a gran voz? ¿Ya? Y los 7 truenos son truenos de un ruido fuerte. ¿Ya? Y eso dice que es la potencia del mensaje. ¿Ya? Ahora dice, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, porque con todo el poder del Espíritu Santo, caída es la grande Babilonia,
y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Ya? Entonces, ya estaba caída Babilonia, pero ahora, aparte de estar caída, se hizo habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, que son los mismos espíritus inmundos. Entonces, vemos que comenzaron esa iglesia a decaer de a poco, decía, pero ahora ya decayeron tanto que cada vez están más llenas de demonios. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. O sea, si ustedes se quedan ahí, se van a contaminar del mismo espíritu y al final van a tener que ser castigados con las mismas plagas. Se van a perder, en otras palabras. Apocalipsis está citando 18, 1, 2 y 4. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá. ¿Se fijan? O sea, esa proclamación ya fue hecha. Fue hecha cuando, ¿se acuerdan que ya vimos varias visiones cuando los pioneros proclamaron por segunda vez, ¿no es cierto?, en 1844 la venida de Cristo, y el clamor de medianoche, aquí viene el esposo, salía a recibirle, y el esposo no vino, como ellos pensaban literalmente, en su segunda venida. Entonces ahí se fue un montón de gente, salieron, los hijos de Dios fueron expulsados de sus iglesias y algunos salieron de ellas porque ya no los dejaban ni hablar de profecía. Entonces, eso ahora se va a repetir. Esa caída, ese anuncio de la caída de Babilonia, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tenemos que predicar es más ingrato. No solamente le vamos a tener que decir, como nuestros pioneros, de que la Biblia explica y hablarles, ¿no es cierto?, la profecía de los 2300 días, de que Jesús va a limpiar el santuario, etcétera, que ellos pensaban que era la tierra y que tiene que cambiar, sino que además de eso le vamos a mencionar las corrupciones que se han estado introduciendo en su iglesia. Vamos a tener que ahí poner el dedito donde duele, o sea, ustedes están haciendo esto mal, que la Biblia no dice que tienen que hacer y ustedes lo hacen, ustedes están haciendo esto, que la Biblia dice que no tienen que hacer y que ustedes lo hacen, y esto otro que la Biblia dice que hay que hacerlo y ustedes no lo quieren hacer, y entre eso está la observancia del sábado, ¿se fijan? Y así, todas las corrupciones que se han estado introduciendo se van a mencionar. Y estas se han estado introduciendo ¿en dónde? En las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Desde ese entonces, ¿no es cierto?, hacia acá. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón. Y ese es el problema. Nosotros no podemos jugar con el Espíritu Santo, podemos pasar el punto de no retorno hasta que se hunda en temeraria incredulidad. O sea, cuando ya se pega contra el Espíritu Santo, ya la incredulidad es abierta y es franca. Hay incredulidad de verdad. Antes de eso, la gente elude la verdad, la disfraza para que no diga lo que realmente quiere decir, se produce confusión porque no concuerdan las cosas, pero hay terquedad del corazón, no se quiere escuchar, y llega un momento en que la incredulidad se vuelve temeraria. Ahora, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal. Y aquí entra en juego el espiritismo que Satanás ha estado preparando, que es su obra maestra de seducción, decía la cita que leímos en el pasado. Y aquí es donde Satanás se aprovecha porque él conoce las debilidades del corazón carnal. Él sabe y conoce tanto a la humanidad que enseguida le ve a una persona un poquito el comportamiento y le saca el perfil exacto. Dice, esta persona es de este tipo de persona. La voy a tentar con esto otro no resulta, pero esto sí, esto acá, y le voy a agregar esto, y como yo sé que está haciendo tal cosa, voy a poner eso, y así nos persigue. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que las enseñanzas del espiritismo van a ser una ayuda para Satanás para que el hombre carnal sienta que está bien, porque va a haber demostraciones sobrenaturales y en esas demostraciones sobrenaturales van a haber espíritus de demonios que les van a contar cosas maravillosas de personas malas que están en el cielo. Otros van a escuchar a sus parientes que murieron, que les van a decir también que el sábado no es necesario de guardar y cosas por el estilo. Entonces ellos van a
acceder su corazón carnal a esas cosas porque sus sentimientos, es tan lindo ver al Tata de nuevo, que yo no lo veía desde que murió y me habló y me dijo que me ama y que está en el cielo, etc. Entonces, eso es lo que va a pasar con el espiritismo. ¿Y dónde se va a manifestar eso? En las iglesias. Irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Y descontando que no he hablado de la falsa adoración, de la música esa hipnotizante que tienen y todos esos cultos que son verdaderas adicciones emocionales. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. ¿Se fijan? Eso es lo justo que estábamos hablando. Ahí se abre el campo para los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. ¿Se acuerdan cuando Moisés, no sé qué le fue a pedir a Faraón que dejara salir a su pueblo? Entonces, bueno, ¿qué señal le voy a dar a Faraón? Ya Dios le había dicho, si tú vas a esta serpiente, tómala por la cola. Ya, bueno, esto mismo te va a servir. Fue donde Faraón, ¿qué hizo él? Puso su vara ahí en el suelo, se transformó en serpiente. Dijo Faraón. Llamó a sus magos. Por favor, hagan algo. Y ellos, ¿qué hicieron? Tomaron sus varas, las tiraron al suelo y también se transformaron en serpiente. Entonces Satanás puede hacer milagros y los puede hacer. Pero ¿saben qué pasó? Que la serpiente de Moisés se comió a las serpientes de los magos. Entonces, como para decir que la magia que ellos consideraban como magia, que era el poder de Dios, era superior al poder que operaba en los magos, que era el poder de Satanás. Entonces, la gente que es emocional, que se deja llevar por los sueños, por las visiones, que van a haber muchos falsos sueños y visiones, que se deja llevar por las apariciones, por todas estas cosas sobrenaturales que tanto les gustan, y todo lo emocional, la música, que son verdaderas mantras que se practican, estas formas de oración, que son ejercicios espirituales originados en Satanás, ¿ya? Donde la gente pretende que Cristo le habla. Ahora, todo eso, la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo para que estos espíritus se aprovechen, ¿no es cierto? Y les digan cosas falsas y la gente se las va a creer. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Las iglesias que constituyen Babilonia se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo. Se va a producir una fusión. O sea, la iglesia ya no va a tener mucha cosa de distintiva en relación con el mundo, excepto los fenómenos espiritistas. Y por eso el mundo se va a sentir atraído hacia ella, porque ya Dios no está ahí. Ahora, el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación, o sea, el mensaje de los tres ángeles, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, ¿ya? Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. No hay más mensaje. Hubo siempre mensaje en los tiempos de Noé, en los tiempos de los profetas antiguos, en el tiempo de Juan Bautista, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del apóstol Pablo, a los gentiles, etcétera. Siempre hubo muchos llamados, pero este va a ser el último llamado que se dé al mundo, a que salga de Babilonia y se separe de sus iglesias que están corrompidas. Y va a cumplir su obra. Ahora, los 7 truenos que vimos, una repasadita rápido para que lo asociemos con lo otro. El ángel poderoso, que era quien decía nada menos que Cristo, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. El conflicto seguirá intensificándose hasta las escenas finales. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Porque esta era una cita que estaba en relación a Apocalipsis 10, del Espíritu de Profecía, de los 7 truenos. Ahora, entonces está relacionado, miren ustedes, dice que Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad, según de Tesalonicenses 2, que dice que no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Pero el ángel poderoso exige atención. El ángel que puso el pie en la tierra y en el mar. Clama en alta voz, y es la misma alta voz que estamos viendo del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz
a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. O sea, acuérdense que decía que en estos mensajes de los dos primeros ángeles deben hacer una labor, que cuando se cumple esa labor que tiene que ser hecha en nosotros, entonces se podrá revelar lo de los 7 truenos. Antes de eso no, porque tiene una labor específica que hacerse con esos dos mensajes. Por eso es importante estudiar esos dos mensajes, el primero y el segundo ángel. ¿Qué pasó con nuestros pioneros en tiempos del mensaje del primero y segundo ángel? Debemos saberlo muy bien, porque ahí vamos a aprender a ver qué se espera de nosotros, en qué condición está nuestra iglesia. ¿Estamos cometiendo los mismos errores? ¿Cuál fue la solución para ellos? ¿Ya? ¿Qué pasó con los que no aceptaron esa solución? Es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Pero como hay iglesias, en ese tiempo las hubo, ¿no es cierto?, que no quisieron recibir el amor de la verdad, el amor de la verdad, ahora el ángel poderoso va a exigir atención. O sea, ya, chiquillos, ordenemos la casa, vamos, ahora yo voy a hablar fuerte. Y él clama en alta voz y debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Él debe dar un mensaje que él mismo va a encargarse, ¿no es cierto?, de darnos por medio de nosotros, ¿no es cierto?, dar ese mensaje de tal manera que nadie tenga una excusa. Ya, si ellos se quieren unir a Satanás, que quede claro que ellos entendieron lo que Dios quería decir. Y si se unieron a Satanás fue por pura rebelión. Ellos se opusieron a la verdad. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Así como a Daniel se le pidió que sellara eso en el tiempo de Daniel, imagínense, estamos hablando del 500 y tanto, antes de Cristo. Acá, hasta el 1798, que comenzó el tiempo del fin, estuvo sellado lo que él había escrito. Nadie lo podía entender. Hasta que Dios dijo, muy bien, se inició el tiempo del fin, se comprendió. Ahora, igual, cuando dice que lo que dijeron los 7 truenos tiene que ser sellado, no lo vamos a poder entender hasta que el mensaje de los 2 primeros ángeles hayan hecho su obra específica en nosotros. ¿Ya? Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Son sucesos que van a ocurrir. ¿Ya? Esas cosas de los 7 truenos son sucesos. Las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. ¿Se fijan? Porque algunos ven esos mensajes solamente en Apocalipsis, pero sí que tienen su aplicación de acuerdo a las profecías de Daniel. ¿Ya? O sea, las profecías de Daniel están esos mensajes. No dice mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, pero las verdades que están allí hablan de esos mensajes. ¿Ya? Y especialmente a medida que nos acercamos al final del libro de Daniel. ¿Ya? Ahora, Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de, dijimos delante, sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Son 7 truenos, es un bosquejo, o sea, punto 1 va a pasar esto, 2 va a pasar esto, 3, porque dijimos que los truenos, en la palabra del Señor, generalmente se refiere a juicios de Dios, ¿ya? O decretos dados por Dios para una reprimenda, un castigo, ¿ya? O cuando Dios habla y dice, no, esto no va a ser así, o esto va a ser así, y todos quedan, ya Señor, si tú dijiste, ya está bien. Esos son los truenos, hablan con fuerza. Y entonces, esto era un bosquejo de sucesos que iban a tener que ocurrir. ¿Cuándo? Bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo, ni siquiera del tercero. ¿Ya? Entonces, miren la importancia de entender esos 2 primeros mensajes. ¿Lo entendimos? Repasémoslo, entendámoslo bien. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, o sea, es lo mismo que sucesos o eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. ¿Ya? O sea, que, hermanos, mucha gente cree que esto tiene que ver con algo que va a venir del cielo y nos va a llenar y vamos a predicar el Espíritu Santo. Hermanos, para esto hay que conocer, hay que ponerse a estudiar. Dice acá que el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. ¿Y dónde están esas verdades? Ya están escritas, pero nosotros no las hemos estudiado. Dice, los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho
su obra específica, que es lo que les vengo diciendo hace rato. Entonces, para que hagan su obra específica, nosotros debemos interesarnos en estudiar y vamos a descubrir verdades más maravillosas y avanzadas que van a conseguir para nosotros que se haga la obra de Dios en nosotros que Él requiere hacer. Y entonces prepararnos para que nosotros podamos dar el tercer mensaje del tercer ángel, ¿ya? Entonces, estamos destinados a no recibir más luz hasta que nosotros no estudiemos bien los mensajes del ángel primero y segundo, lo que les pasó a nuestros pioneros, lo que nos está pasando como iglesia, lo que debemos mejorar, los riesgos que estamos corriendo. Ahora, y el ángel, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ojo con esto, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Miren, vamos a ver este séptimo ángel un poquito, pero esto es lo importante. ¿Ya? Dice que juró este ángel, que es Cristo, por el creador mismo, que es él, y la Trinidad, bueno, que el tiempo no sería más, y está hablando del tiempo profético, o sea, profecías de tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, vamos a llegar a los lindes ahí cuando termina, el séptimo ángel es el último, que toca la séptima trompeta. Cuando él comience a tocar la trompeta, porque el toque de trompeta puede durar siglos, y de hecho va a durar todo el milenio prácticamente. El misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es el misterio de Dios que se consumará? Las bodas del Cordero, el cierre de la puerta de gracia, el fin de la controversia entre Cristo y Satanás. ¿Se fijan? Y las bodas del Cordero pueden ser hechas solamente cuando se complete el número de los escogidos, y para que se complete ese número tiene que haber un sellamiento, y tiene que para eso finalmente cerrarse la puerta de la gracia. Pero, ¿cuándo va a ser esto? Cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ya, ahora miren, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, estamos en Apocalipsis 11, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Aquí tenemos un clímax y acá abajo un anticlímax, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Acá primero dice, en resumen, todo lo de qué se trata esto, y acá va a comenzar a detallar, pero yo voy, como es cuando empieza a tocar la trompeta, solamente vamos a analizar qué pasa cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, no todo el toque de trompeta que dura hasta cuando termina el milenio. Entonces, pero sí, cuando el ángel toca la trompeta, el misterio de Dios, ¿cómo se consuma? Cuando los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo, cuando Él toma el reino. ¿Y dónde lo toma? En el cielo, cuando se completa el número de los escogidos, y eso está en primero escrito, página 280, yo lo leo rapidito para que lo repasemos. Acá. Página 280, ya eso lo hemos visto, pero para que quede con eso. Dice, había ángeles que iban y venían de un otro lado del cielo, un ángel con dinero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario, lo que tenemos en Apocalipsis 8, y alzando o sea, lo que tenemos, perdón, Apocalipsis 8, y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Se acuerdan del misterio de escribano que era el sellamiento antes de que pasara el ángel, ¿cómo se llama? Destructor. Y ahora, cuando eso ocurre, se acaba eso y dice, hecho es, el que es justo, injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino, estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero.
el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Entonces, cuando aquí dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que dijimos que son órdenes, decretos, cuando Dios da órdenes a sus ángeles en lo relativo a este mundo, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es un resumen, y luego viene esto, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Ahora va a explicar cómo ocurrió ese último proceso, cómo los reinos del mundo llegaron a ser de Jesús, para que tomara todos los reinos y se acabaran los reinos de esta tierra. Primero hubo una batalla, y en esa batalla, ¿qué pasó? Cuando empezó a tocar el ángel la trompeta, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y yo les hablé delante, la ira de las naciones que atrae la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de las naciones? Es la ira de las naciones en contra de los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el día sábado. Y cuando ellos hacen eso, entonces los juicios de Dios caen más severamente sobre la tierra y ellos culpan a los hijos de Dios de esos juicios. Y llegan a la conclusión que si ellos son extirpados de la tierra, esos juicios van a parar. Y se hace un decreto de muerte. Y entonces ahí se acabó el tiempo de gracia. Y ahora Dios dice, bueno, ahora ustedes, les toca a ustedes, ahora me toca a mí, ahora viene mi ira. ¿Y cuál es esa? La ira de Dios, la cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, son las últimas 7 postreras plagas. ¿Se fijan? Entonces, tenemos acá ligado este séptimo ángel, cuando se acaba la obra de Dios, a los mensajes del primer y segundo ángel, que deben hacer una obra específica en el pueblo de Dios, un bosquejo de sucesos que van a ocurrir con ese mensaje que va a impactar al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios con ese mensaje va a impactar al mundo. Dios va a dar su Espíritu Santo para que ese impacto al mundo sea fructífero y sea abarcante y no quede nadie sin ser advertido, y luego de eso se airan las naciones y quieren destruir al pueblo de Dios, y como consecuencia entonces se cierra, ya termina de cerrarse la puerta de la gracia y viene la ira de Dios. El misterio de Dios se consuma cuando este ángel comienza a tocar la trompeta, porque en esas primeras cosas que ocurren está la ira de Dios, que se airan las naciones y Dios dice basta, y viene su ira. Entonces ahí se consuma el matrimonio del Cordero, se completa el número de los redimidos, y eso es el misterio de Dios que se consuma. Ahora, la dispensación evangélica, ya estamos por terminar, es el último periodo de gracia que será concedido a los hombres. Los que viven bajo esta dispensación de prueba y examen, y sin embargo, no son inducidos a arrepentirse y a obedecer, perecerán con los desleales. Fíjense, yo le puse con mayúscula el con. ¿Por qué? Porque está hablando de que se va a perecer con otro grupo que es desleal. O sea, ¿cuáles son los que van a perecer? No dice perecerán los desleales, dice perecerán con los desleales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los que perecerán aquí? Los que no quisieron arrepentirse y obedecer cuando estaban siendo probados y examinados. ¿Ya? Usted, mire, usted puede dar una prueba de un curso que no se ha inscrito usted en ese curso ni lo ha tomado. No, uno da la prueba y el examen cuando está inscrito en el curso y ha participado del curso. Los que participan de este curso son los postulantes a la vida eterna, digamos, los que escucharon en algún minuto el mensaje de Dios, se interesaron, pero ahí surgen distintas actitudes de acuerdo a la prueba que el Señor les pone. Algunos la pasan y otros no. Entonces, estos son del pueblo de Dios, que son probados y examinados, y sin embargo no son inducidos a arrepentirse y a obedecer. Esos van a perecer con los desleales, que son, ¿no es cierto?, todos los que se rebelaron en contra de Dios. El resto del mundo, digamos, las otras religiones, el mundo completo. No hay, dice, una segunda prueba. El evangelio, que debe ser predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y a todos los pueblos, presenta la verdad en líneas claras que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados. ¿Se fijan? El problema es que nosotros no le permitimos a Cristo, nos aferramos a nuestros pecados. No es que los pecados no me quieren dejar, soy yo la que no quiero dejar los pecados. Tenemos con Cristo una deuda por la gracia que nos hace completos en Él. Esta justicia
nos es impartida por Cristo cuando nosotros le permitimos que quite esos pecados, cuando le damos la oportunidad, y para eso tenemos que hacer cosas, tenemos que renunciar a cosas y tenemos que adoptar cosas. ¿Se acuerdan la cita de primeros escritos? Y con eso vamos a terminar. Página 67, que la leímos la otra vez. A ver, se la busco enseguida. ¿Ves? Dice que había que avanzar con rapidez, el ángel, le decía Ellen White, y decía, pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses, porque está hablando de la última predicación, que va a durar solo unos pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas, desaprender, y volver a aprender otras. O sea, hay gente que aprendió mal, y gente que dejó de aprender algunas cosas. Muchos de los que salgan de Babilonia van a estar en esta condición. Ahora, los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora, y está con cursiva puesto en el original, o sea, tiene que haber estado subrayado, yo creo que el país lo subrayó, deben tener ahora decisión para decir no, otra vez el no está subrayado en el original. No queremos honrar la institución creada por la bestia. Claro, si yo no voy a guardar el domingo, decimos nosotros, no, el sábado. Y es que para hacer eso tenemos que primero aprender a renunciar a muchas cosas, porque eso va a ser una prueba muy dura. Y si no aprendemos de antes, de a poquito, a renunciar a todas las demás cosas que nos gustan y que nos dan confort y comodidad, cuando llegue eso, vamos a ceder a las presiones y vamos a caer junto con el resto. Entonces, por eso dice que tenemos que aprender, desaprender, y va a haber pocos meses para algunos que van a entrar ahora 11ª, porque no les leí toda la cita, pero porque decía, un poquito antes decía, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. ¿Cuáles son ellos? Los de la hora 11ª, le decimos nosotros, los que entran con la predicación del mensaje del tercer ángel. ¿Ya? Ahora tenemos con Cristo una deuda, por la gracia que nos hace completos en Él, y por la paciencia, la clemencia que ha tenido para enseñarnos y para esperarnos, para ir junto con nosotros a terminar la obra. Muy bien, el tiempo ya se nos ha ido. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún aporte antes de despedirnos. Simplemente desmutea su micrófono y puede hablarnos. Ya, en caso de no ser así, vamos a tener nuestra última oración. La persona encargada, por favor, sí, que desmutee su micrófono, y podemos tener la última oración para terminar la clase de hoy. Hermano Hay que Emilio. decir una pequeña acotación a lo que usted dijo. Sí. Claro, con respecto a eso del espiritismo, que ha entrado también en las iglesias y también en las nuestras. Quizá hay muchas personas que no le dan la debida importancia al espíritu de profecía. O sea, o no lo leen, y de lo poco que a veces saben, piensan que son como consejos, o sea, lo ven como que es una persona, un ser humano hablando, pero quizá no, no disciernen que es Dios hablándonos a través de una profeta. Tanto así que quizá en nuestra iglesia he visto yo que a través de los temas de salud, quizá hay muchos hermanos que consultan cierto tipo de disciplina de la nueva era. Muchos lo ven como algo normal. Cuando alguien les ha comentado que no es bueno eso para un cristiano, no le dan a veces la debida importancia. Yo creo que falta un poquito más de luz ahí, o quizá como iglesia nos falta abordar más estos temas, que a veces son un poquito controversiales quizá, y quizá por eso no se los toma mucho. Entonces creo que hay falta de conocimiento o poca obediencia, porque he visto así de lo poco en algunas iglesias como personas que son como clientes, y hay otros que incluso hasta que practican. Entonces no, creo que hay falta un poquito quizá más de dar más conocimiento, o a través, entonces, de nuestras autoridades, personas más que tienen cargo de responsabilidad, en algún momento comentar más de estos temas, para que las personas o salgan del error, tengan más conocimientos. Incluso una vez yo con un hermano que
se habló de estos temas de X iglesia, él decía que su pastor lo había autorizado. Un hermano de estos tenía varias tiendas de homeopatía, se dedicaba a ese negocio hace muchos años, estaba por bautizarse, y que él en algún momento le preguntó a su pastor si eso estaba bien o mal, y el pastor le dijo, no, no hay ningún problema, usted puede seguir con eso. Entonces, creo que ahí a veces se puede hacer mucho daño por temor a que un hermano no se salga de la congregación o siga. Entonces, creo que ahí debemos tener mucha consideración en esos casos. Eso no era lo que quería comentar. Muchas gracias, hermano. Nosotros efectivamente estuvimos viendo muchas de estas cosas, estuvimos viendo el mindfulness, el reiki, varias de estas prácticas que se estilan afuera en el mundo, y nos falta lo último, que lo vamos a ver luego de terminar esta parte, que es cómo se han introducido, de qué manera en nuestra iglesia, porque el diablo es muy astuto. Pero ya en las otras iglesias, ¿no es cierto?, tenemos muchos falsos milagros, esta gente que dice que le da el espíritu y cosas por el estilo. Tenemos, y en las citas que vimos, porque tuvimos varias clases de eso, hablaba que Satanás tiene para tratar con todas las distintas mentes, distintos métodos, algunos más sofisticados, algunos mucho más burdos. Para los que son más sofisticados, tiene ciencias, ¿no es cierto?, de espiritistas, ¿ya? Y ahí estaba el mismo mindfulness y el reiki y otro ese tipo de cosas. Pero otros sencillamente con la tabla de Ouija ya los tienen listos ahí. Entonces, sí, de la homeopatía me gustaría saber un poco más, la verdad, no lo he estudiado eso, ¿ya? En algún momento sería bueno saber, ver eso que dice, o si hay algún escrito está al respecto. De lo demás, de las demás cosas, tenemos que todavía ver algunas, ¿ya? Con respecto a la homeopatía, hay un libro de un pastor, Manuel Vázquez, que también yo una vez lo adquirí en la casa editora, lo menciona el espíritu de profecía también a la homeopatía, porque la homeopatía habla de, como base común de todas las disciplinas de la nueva era, habla mucho de la energía, le da un poder curativo a la energía de los productos homeopáticos. Claro, entonces ahí también ella habla como de un espiritismo metido ahí, como todas estas ramas de la nueva era. Ya, muchas gracias. Voy a tratar de estudiar un poco más eso, porque eso en particular no lo he estudiado, la verdad. Muy bien, creo que es importante que vayamos viendo estas cosas, ¿ya? Porque si se nos está diciendo que vamos a tener problemas con eso, entonces tenemos que estar preparados para eso, antes que llegue el problema y que está aquí, y qué hacemos, porque si no vamos a perder mucha gente. Tenemos que tratar de advertir antes de que llegue el problema. Muchas gracias, hermano, le agradezco su intervención. Le voy a pedir, por favor, entonces, que tenga también la última oración para despedir la clase, ¿ya? Bien, inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, Señor, le damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos como hermanos, Señor, para estudiar sus palabras también, Señor, y el espíritu de profecía. Le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, Señor, que nos ayude a meditar en su palabra, Señor, que dirija nuestras vidas. Señor, perdone todas nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdenos, Señor, a mantenernos fieles en su palabra, Señor, y que podamos ser un buen testimonio para nuestros hermanos. Le pedimos, Señor, que nos guíe en lo que resta del día y durante esta semana, Señor, protéjanos de toda maldad. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que tengan todos una bendecida semana. Nos veremos el próximo sábado y bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Con todo. Bye. Chao a todos.